Bien, continuamos esta serie de micro videos. Esta vez vamos a orientar nuestra reflexión sobre la disciplina normativa de la Iglesia. Es decir, no solamente se refiere a la técnica legislativa, sino se refiere también al legislador, cuáles son los legisladores, por qué hay algunos legisladores que tienen limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, cómo opera, digamos, la potestad legislativa dentro de la Iglesia. Bien, entonces vamos a comenzar con este primer micro video, haciendo una pequeña acotación. En la teoría digamos, de la jerarquía de las normas en el mundo ordinario, en el mundo civil, se inspiran en una teoría que es la teoría de Hans Kelsen, según la cual las leyes de mayor rango sirven de soporte para las de menor rango hasta así. Entonces existe la pirámide. A la base de todo está la constitución de una nación, y luego vendrían las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, después vendrían los reglamentos y finalmente pues vendrían los decretos. En el derecho canónico, primero, no existe una terminología a la cual uno pueda decir las leyes se llaman de esta manera y etcétera, etcétera, etcétera. No existe esa especificidad técnica en el derecho canónico, no existe. De hecho, una ley puede llamarse Constitución Apostólica tal, o puede llamarse tranquilamente motu proprio tal, o un decreto general tal. No existe una disciplina normativa. Entonces simplemente hay que atender a quién es el autor, cuál es la disposición del contexto o el cuerpo normativo, y después a quién va dirigida. Según eso se puede establecer si es una ley o no, o si es una ley universal o una ley particular. Para que ustedes entiendan esta ausencia de disciplina en lo que se refiere al nombre de los instrumentos jurídicos, una de las leyes verdaderamente universales de la Iglesia, que es la Constitución Apostólica Pastor Bonus, se llama Constitución Apostólica. Pero también el documento por el cual el Papa erige una diócesis se llama también Constitución Apostólica. Entonces, como se puede observar, no existe una terminología por la cual una persona puede identificar por el título del documento si es una ley o no. Bien, entonces, como ya explicamos en otra ocasión, existen leyes universales, leyes particulares. Depende normalmente es del ámbito que procuran abarcar, ¿no? Y que, como también estudiamos en su ocasión, las leyes se presumen territoriales, con lo cual la ley universal se entiende que abarca a todos, a todo el orbe y a todos los fieles a quienes va destinada, y de la misma manera podemos decir que las leyes particulares son para un determinado territorio. Bien, entonces, atendiendo al autor, tenemos al legislador universal y tenemos al legislador particular. Nos vamos a detener en este primer microvideo, y con ese vamos a terminar. ¿Quién es el legislador universal? Bien, si vamos a lo que enseña el Código de Derecho Canónico, buscamos el canon 135, parágrafo 2. Allí leemos: la potestad legislativa se ha de ejercer del modo prescrito por el derecho, y no puede delegarse válidamente aquella que tiene el legislador inferior a la autoridad suprema, a no ser que el derecho disponga explícitamente otra cosa. ¿Qué significa eso?
que el legislador universal sí puede delegar esa función en un tercero, en un segundo, en otra instancia, en otro órgano. Mientras que el legislador inferior no puede hacerlo. Ya vamos a ver quién es el legislador universal. El canon 331. Allí que leemos: el obispo de Roma, el Papa, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata, universal en la Iglesia y que puede ejercer libremente, siempre. El canón 1336 dice: el colegio episcopal, cuya cabeza es el sumo pontífice y del cual son miembros los obispos en virtud de la consagración sacramental y de la comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio, y en el que continuamente persevera el cuerpo apostólico, es también en unión con su cabeza y nunca sin esa cabeza, sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia. Vemos que corresponde al Papa la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, y también al colegio de los obispos. La diferencia de redacción entre uno y otro radica en el término inmediata y ordinaria, porque normalmente el colegio de los obispos, el ejercicio del colegio de los obispos va a depender siempre de cómo disponga su cabeza el ejercicio del mismo. Entonces, el colegio de los obispos no puede actuar sin el Papa, pero ambos son sujetos de la potestad suprema de la Iglesia y por lo tanto ambos son los legisladores supremos de la Iglesia. Es decir, el Papa, por una parte, y el colegio episcopal con el Papa y nunca sin él. Ahora, el cómo lo ejerce el colegio episcopal ya es otra cosa. Lo ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico, convocado por el Papa, aprobado, etcétera, 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 ¿sí? Pero esos son los dos legisladores supremos de la Iglesia. Bien, decíamos antes que ellos pueden delegar esa potestad legislativa. De hecho, el Papa, pero sí el Papa Juan Pablo II lo hizo un par de veces. ¿Por qué? Porque el Papa entiende que puede un órgano inferior a él ejercer perfectamente esa función y simplemente le dice: bueno, lo que tú hagas, te voy a delegar la potestad normativa para este caso. No suele hacerse nunca de manera ordinaria, es decir, no, tú legislas y haz todas las leyes, no, caso por caso. Entonces, ya tenemos claro este asunto. Los legisladores supremos, los legisladores universales para toda la Iglesia son el romano pontífice, el obispo de Roma, y el colegio de los apóstoles.